Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Soy el doctor Luis Charúa Guindic, presidente de la Sociedad Médica de Ángeles de las Lomas, y tengo el gusto de presentarles a nuestras dos ponentes para la plática del día de hoy, en la que vamos a abordar la analgesia preventiva, cómo evitar el riesgo de cronificación del dolor agudo postquirúrgico. En primera instancia les voy a presentar a la doctora Ana Lilia Garduño López. La doctora Garduño es líder nacional del proyecto Pain Out, proyecto una red internacional para la organización de la calidad de investigación del manejo del dolor postoperatorio en México, en conjunto con la Universidad de Jena en Alemania. Aparte, la doctora es anestesióloga, adscrita al Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, coordinadora de la Clínica de Dolor Aguda Postoperatorio del mismo hospital. Ella cuenta con un diplomado de investigación en el dolor guiado por ultrasonido, beca clase 2015 como el manejo del dolor en Fundación Dolor de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y posteriormente pondremos su página para que, si ustedes quieren contactarla, creo que sería un privilegio para todos nosotros contar con su apoyo. La doctora Garduño, vamos a dividir el tema en dos partes. La segunda la dará la doctora Torres, que en su momento tendré el gusto de presentarla. Entonces, la primera parte que abordará la doctora Garduño será definición de analgesia preventiva, factores de riesgo para cronificación del dolor postoperatorio, comorbilidades técnico-analgésicas con técnicas de anestesia, etcétera, de lo que va a abordar, la fisiopatología, cambios que subrayen el desarrollo del dolor crónico y la amplificación del dolor, y por último, las causas más frecuentes en incidencia dolor crónico postoperatorio. Doctora Garduño, muchas gracias por aceptar esta invitación. También, antes de darle la palabra, quiero agradecer a Miguel Ángel López de los laboratorios Pfizer, quien, gracias a su apoyo y su gran interés en abordar este tema, estamos con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel López, por este aporte. Todavía sigue y doy la palabra a la doctora Garduño. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Y voy en este momento a compartir la presentación. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, está correcto. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder estar aquí y hablar de este tema pues tan controversial y tan enriquecedor en el sentido de cómo nosotros podemos llegar a evitar el riesgo de cronificación del dolor postquirúrgico. Y primero quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés y que, bueno, la revisión que se ha hecho en esta presentación pues son prácticamente una revisión que yo he hecho exhaustiva de la literatura más la experiencia propia. Ahora bien, hablaremos de analgesia preventiva, como ya mencionaba el doctor. Vamos a dar generalidades del dolor crónico postoperatorio. También hablaremos de todos los factores de riesgo y aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Y hablaremos también de algunas medidas preventivas perioperatorias para el desarrollo del dolor quirúrgico persistente y al final daremos algunas conclusiones. Como todos sabemos, pues la analgesia inadecuada durante el postoperatorio es uno de los principales factores de riesgo que van a inducir principalmente hiperalgesia y sobre todo pueden llegar a ocasionar dolor crónico postquirúrgico. Cuando nosotros no planeamos una analgesia de forma adecuada, pueden ocurrir cuestiones que perpetúen el dolor en estos pacientes. Sin embargo, la analgesia preventiva ha sido una analgesia que ha surgido ya este concepto de muchos años atrás, donde implica desde antes de la incisión quirúrgica, o mejor dicho, desde el preoperatorio hasta el postoperatorio inmediato y días después o meses después de que termina este procedimiento quirúrgico. Entonces, esta analgesia preventiva como tal es un concepto muy amplio que ha sido modificado a lo largo de los años. De forma inicial, Cray
mencionó que la analgesia preemptive era un concepto donde se hacía una intervención analgésica antes de la incisión quirúrgica. Muchas de las ocasiones esta intervención analgésica pues no se continuaba en el postoperatorio, ¿no? Con las teorías principalmente relacionadas a que previene la sensibilización central, disminuye la hiperalgesia y va a disminuir la intensidad del dolor postoperatorio. Sin embargo, a finales de los años 80, cientos de estudios con diferente calidad metodológica, pues fallaron en probar la efectividad del manejo del dolor antes de la incisión quirúrgica versus post-incisión. Entonces, en realidad, este concepto se modificó a analgesia preventiva, ya que la analgesia preemptive era un concepto limitado, en el sentido que nada más se proporcionaba al inicio o antes de la incisión quirúrgica, y posteriormente se complementó principalmente como un término de analgesia preventiva, con la finalidad pues, de minimizar principalmente sensibilización inducida por un estímulo originado intra y posoperatoriamente, y también con la finalidad de reducir la intensidad del dolor, el consumo analgésico o consumo de opioides, y por supuesto también esta analgesia preventiva habla de que los fármacos o las técnicas o las estrategias que se utilizan para el manejo del dolor tienen que tener por lo menos un efecto de intervención que exceda la duración clínica de la acción del fármaco objetivo, 5.5 vidas medias. En resumen, ahora la analgesia preemptive es parte de esta analgesia preventiva, al considerar que el rol principalmente de esta analgesia preemptive es disminuir o atenuar la respuesta principalmente de sustancias inflamatorias que pueden favorecer la neuroplasticidad o la sensibilización periférica, con la finalidad pues principalmente de reducir dolor, ¿no? Y por otro lado, la analgesia preventiva va a prevenir, como bien su nombre lo dice, la lesión inducida por cambios neuroplásticos y los efectos principalmente relacionados con las barreras aferentes, así como aquellas lesiones sin resolver, bueno, que se van a resolver. Ahora bien, finalmente estas dos estrategias buscan la reducción de la intensidad del dolor, sobre todo en el perioperatorio, y también busca algunos trabajos la reducción del dolor quirúrgico persistente a largo plazo. Esta analgesia preemptive o analgesia versus analgesia preventive, como bien ya lo decía Katz en este artículo, podemos tener diferentes esquemas. Sin embargo, los esquemas actualmente aceptados de esta analgesia preventiva pues incluyen antes de la incisión quirúrgica y durante la incisión quirúrgica. Sin embargo, también es aceptado que en el intraoperatorio y en el postoperatorio se administran algunas estrategias. Ahora va más allá, la analgesia preventiva, también se habla que días antes del procedimiento quirúrgico y días después del procedimiento quirúrgico se proporcionan algunas estrategias que puedan llegar a disminuir o atenuar estos efectos. ¿Cómo qué medidas? Pues la prehabilitación, que sabemos que es algo que se está actualmente evaluando, no tiene realmente evidencia, pero se está evaluando la prehabilitación antes del procedimiento quirúrgico, y pues algunos fármacos, ¿no? Se han evaluado algunos fármacos como los gabapentinoides, y en el caso principalmente de la analgesia preemptive, la que ha demostrado mayor efectividad, pues ha sido la analgesia epidural, que hasta el momento ha sido la más efectiva para reducir la intensidad del dolor, el consumo de opioides, y que prolonga, pues, sobre todo el tiempo del primer rescate, ¿no? Esto ya fue demostrado desde el año 2005. Los anestésicos locales también han demostrado este efecto, y los antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores de la COX-2, los cuales también han demostrado reducir el consumo de opioides y han prolongado el tiempo del primer rescate. Los opioides y los antagonistas NMDA hasta este momento no han demostrado un efecto preemptivo. Entonces, prácticamente el epidural, los anestésicos locales y los antiinflamatorios están a favor del pretratamiento. Actualmente, en este trabajo que fue publicado
en 2018, se evaluó el efecto preemptive y el efecto preventivo del dolor postoperatorio en adultos bajo todos los tipos de cirugía. En realidad, los estudios fueron de muy baja calidad metodológica y no demostraron un efecto ni preemptive ni preventivo en dolor quirúrgico. Entonces, hasta ahorita los opioides no han logrado mostrar esto. En este otro trabajo del 2021, donde hablan del efecto preventivo de los antiinflamatorios no esteroideos y el efecto preemptive para dolor postoperatorio, en todos los tipos de cirugía, incluyeron 45 estudios de analgesia preemptive, 26 de preventive, y sin embargo hubo mucha heterogeneidad. Todos fueron de antiinflamatorios no esteroideos, que no son selectivos, es decir, no son inhibidores de la COX-2, y aquí pues se demuestran efectos preventivos y preventivos, pero con baja a moderada calidad de evidencia. O sea, sí persiste este efecto. La analgesia preventiva por anestésicos locales y la reducción principalmente del dolor postoperatorio a través de bloqueos nerviosos y drogas intravenosas, también ha sido demostrado en algunos trabajos. Les dejo aquí este código QR para que ustedes lo escaneen y puedan revisar el artículo, ya que ahí se muestran un sinfín de bloqueos que han demostrado principalmente mejorar la analgesia postoperatoria y sobre todo mejorar o reducir, mejor dicho, el consumo de opioides. Los bloqueos nerviosos, principalmente por anestésicos locales, van a mejorar la analgesia postoperatoria en comparación con placebo o PCA exclusiva con opioides, y también parecen tener una mejor eficacia analgésica comparada pues, con infusiones intravenosas de opioides para procedimientos sobre todo de extremidades superiores e inferiores. La administración intravenosa de lidocaína, pues ha demostrado, esta es intravenosa, ha demostrado un efecto postoperatorio benéfico en cirugías como la abdominal, y también se ha demostrado beneficio a largo plazo, sobre todo para la prevención del dolor crónico postoperatorio. Hablaremos más adelante de esto. Pero bueno, la IASP ha enfocado algunos años principalmente para la prevención del dolor crónico postoperatorio, y pues a veces esto puede resultar un poco difícil cuando nosotros lo vemos bajo la lupa de analizar cuál es la evidencia actual que existe para la prevención, ¿no? Empezaremos primero hablando un poquito de la definición de dolor crónico postquirúrgico. Este término se incluyó por primera vez, aunque ustedes no lo crean, se incluyó por primera vez en el código ICD-11 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, en 2019. Y por primera vez se hizo una definición formal ya aprobada por la IASP, ¿no? En donde mencionan que el dolor crónico postquirúrgico se va a definir como el dolor que se desarrolla o aumenta en intensidad después de un procedimiento quirúrgico o una lesión tisular y que persiste más allá del proceso de curación, es decir, al menos 3 meses después de la cirugía. Esta transición de dolor agudo a crónico va a hablar con más detalle la doctora Rocío Torres. Sin embargo, me gustó compartirles también este artículo que es del doctor Richard Chapman, donde propone 5 mecanismos relacionados principalmente con la sensibilización periférica, la sensibilización central, la inhibición endógena, principalmente de las vías inhibitorias, la facilitación endógena de aquellas vías facilitatorias que pueden llegar a favorecer también la presencia de dolor crónico postoperatorio, y la remodelación cerebral. Todas estas nuevas teorías enfocan principalmente hacia la transición de dolor agudo postoperatorio con finalidad de dolor crónico postquirúrgico. De una manera muy simple, me gustaría nada más comentarles qué pasa cuando nosotros tenemos dolor agudo postoperatorio. Generalmente el paciente puede tener dolor, y ese dolor, si nosotros damos un tratamiento adecuado, el paciente no tiene factores genéticos que lo predispongan a presentar dolor crónico, pues este dolor puede revertir. Generalmente este dolor es un dolor de características nociceptivas de forma temprana o bien inflamatorias, que pueden tener un componente tanto de sensibilización periférica como sensibilización central. Por otro lado, cuando persiste este dolor y aparte hay factores genéticos que condicionan que el paciente
persista con dolor y un tratamiento inadecuado, y cuando toda esta triada se une, pues puede empezar a haber plasticidad funcional, ¿no? Donde están implicados mecanismos de sensibilización periférica y central. Aún en este paso se puede revertir todavía este dolor y puede volver a su estado basal. Sin embargo, cuando ya hablamos de un paciente con dolor crónico, que ya llega a tener sensibilización de tipo central y que ya empieza a tener dolores en otros sitios del cuerpo, estaríamos hablando ya de plasticidad estructural. Cuando hay neuroplasticidad estructural, pues esto generalmente ya es muy difícil de revertirlo, y muchas de las sustancias, o mejor dicho, de todos los mecanismos implicados, pueden o tener una probabilidad baja de reversión. Entonces, este dolor crónico posquirúrgico puede acompañarse ya de sensibilización central y sensibilización periférica, que puede revertir o puede no revertir. Desafortunadamente, pues tenemos muchas cirugías que pueden llegar a cronificarse. Más o menos van desde el 30 hasta el 85%, la más preocupante es la amputación, y la incidencia de dolor severo, pues casi en la mayoría va del 5 al 10%. Aquí resaltar que una gran proporción de estas cirugías pueden llegar a tener un componente neuropático, por ejemplo, en el caso de la amputación hasta el 80%, en el caso de cesárea 50%, en el caso de hernia inguinal 80%, 6% artroplastía de rodilla, 65% mastectomía y toracotomía 45%. La incidencia de dolor crónico posoperatorio ha sido reportada por grandes series, como en este trabajo, que fue un estudio observacional en Europa, donde fue un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional. Incluyeron 21 hospitales, 11 países europeos, y en total se incluyeron 1,044 pacientes, de los cuales solamente fueron analizados o que completaron todo el seguimiento 889. Ellos encontraron una persistencia a 12 meses del 11.8%, dolor severo mayor de 6 con un 2.2%, signos de dolor neuropático, fíjense, 35.4%, y en el análisis univariado identificaron que la cirugía ortopédica, el dolor crónico preexistente y el porcentaje de dolor severo más del 30% en las primeras 24 fueron los factores de riesgo que incrementan la incidencia de dolor crónico postoperatorio. Ahora bien, el componente neuropático es algo que muchas veces nosotros como anestesiólogos no estamos como muy relacionados, y sobre todo porque pues no hacemos este seguimiento. En este caso, quizá el grupo quirúrgico es el que pueda llegar a notar más las características principalmente relacionadas con este componente. Actualmente se utiliza el cuestionario de N4, que más adelante les voy a mostrar cuáles son los ítems que evalúa, y lo que se ha encontrado es que las cirugías con mayor componente neuropático evaluado mediante este cuestionario son mastectomía, toracotomía, cesárea, reemplazo articular de rodilla, hernoplastías abiertas, saphenectomía y esternotomía. El no conocer que este comportamiento, o el no identificarlo de forma temprana, puede retrasar un tratamiento y por lo tanto favorecer principalmente la persistencia y la cronificación cuando ya no es reversible. En este caso, este fue un estudio, el estudio Tromsø, que fue una encuesta transversal en el norte de Noruega, que incluyó 12,982 participantes, donde se evaluó el dolor persistente en la zona de cirugía. Esta fue reportada en el 40.4% de los pacientes, pero lo que más llamó la atención es que los pacientes referían datos de hipoestesia y hiperestesia, y estos dos fueron factores de riesgo principalmente para el desarrollo de dolor crónico postoperatorio, ¿sí? Y aquí encontraron, justamente en este mismo trabajo, que la hipoestesia y la hiperestesia, que se encontró en 146 pacientes de toda la base de datos, que el 23.3% tenía dolor severo, el 28% dolor moderado y el 37.7% dolor leve. Un 11% no presentaba dolor. Sin embargo, la intensidad de dolor fue severa cuando se encontraron estas anormalidades. Entonces se describió una asociación fuerte entre anomalías sensoriales y dolor persistente. Cada vez que con mayor
cada vez con mayor intensidad de dolor cuando se relacionaban con hipoestesia y hiperalgesia. Ahora bien, esto es más reciente. En 2017 se publicó este trabajo que habla justamente de la detección temprana de datos neuropáticos. Nosotros como anestesiólogos y cirujanos o médicos internistas que estamos a cargo de los pacientes postquirúrgicos, no estamos como muy sensibilizados con estos datos. Y resulta que en este estudio, que incluyeron 593 pacientes, un estudio multicéntrico en 27 hospitales de Francia, en ellos aplicaron un cuestionario DN4, que justamente es el que les mencionaba, y que va a tener todas estas características. Hay que revisarlas porque en base a esto voy a presentar algunas otras situaciones relacionadas. El dolor puede llegar a tener características de quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueo, pinchazos, entumecimiento y escozor o comezón. Esto es el DN2 porque solamente es una entrevista al paciente. Sin embargo, para complementar el DN4 se requiere exploración del paciente, donde vamos a buscar intencionadamente hipoestesia al tacto, hipoestesia al pinchazo y, por supuesto, dolor que se provoca o intensifica por el roce, ¿sí? O sea, datos de hiperalgesia. En este sentido, el dolor neuropático se definió principalmente en el posquirúrgico temprano, se definió por una puntuación de DN4 de al menos 4 de 10, o sea, de estos 10 puntos, 4, ¿sí? En el día 0 principalmente, y el análisis como tal mostró que una puntuación al menos de 4 de 10 en el día de la cirugía o el día 2 fueron factor de riesgo significativo para dolor neuropático persistente, con una odds ratio de 4.22 y un intervalo de confianza al 95% de 2.19 a 8.12. En este sentido, es importante mencionar que el seguimiento que hicieron en este trabajo, pues es seguimiento telefónico a 1 y 2 meses, y detectaron que el 33% de los pacientes tenía dolor neuropático persistente. Entonces, este es un problema, ¿no? Por otro lado, también el mismo grupo de PainOut ha realizado un análisis del registro de los datos, principalmente de la relación o de la interferencia funcional, principalmente del dolor con la recuperación funcional, ¿sí? Del paciente. Entonces, ellos también utilizaron aquí DN4, este cuestionario que ya les mencionaba, y analizaron factores independientes para dolor crónico postoperatorio asociado con incremento del dolor, relacionado principalmente con la interferencia funcional. Aquí encontraron que el DN4 positivo va a ser un factor independiente para PITS. Los PITS, como tal, es la relación que existe del dolor en los diferentes momentos con la interferencia funcional. La interferencia funcional utiliza en el cuestionario el breve inventario de dolor, y de esta relación se obtiene una puntuación total que se llama PITS, que incluyen la relación principalmente con las 7 preguntas que incluye este cuestionario, el cuestionario internacional breve de dolor. En este cuestionario se incluyen dominios de interferencia física como actividad general, capacidad para caminar y trabajo, e interferencia afectiva, estado de ánimo, disfrute de la vida y relaciones con otras personas, y se asigna a 4 categorías. El punto de corte para mencionar el puntaje de PITS, o sea, para considerar que hay una interferencia con la recuperación funcional, es cuando tienen 2 puntos. En este sentido, se encontró que el dolor crónico postoperatorio tenía una interferencia funcional severa en el 29% de los pacientes. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto, ¿no? Que realmente este dolor neuropático puede impactar en la función de los pacientes. Ahora bien, los factores de riesgo para dolor crónico postoperatorio, pues muchos de nosotros ya los conocemos, ¿no? Hay factores demográficos, la edad, el género, el índice de masa corporal, factores genéticos como mutaciones. Generalmente estos factores genéticos son los que no podemos revertir, y estos son la predisposición principalmente porque algunos pacientes cronifican y otros pacientes no. Por otro lado, también tenemos factores psicológicos como depresión, vulnerabilidad, estrés, ansiedad y catastrofización, relacionados al dolor como dolor crónico preexistente, uso crónico de opioides, intensidad de dolor, hiperalgesia secundaria y dolor neuropático temprano. Por otro lado, el tipo de cirugía que puede llegar a ocasionar daño nervioso, como la amputación, que ya había mencionado, la cirugía de mama, torácica y hernia inguinal.
Es importante mencionar que los factores clínicos como también radioterapia y quimioterapia también pueden favorecer este dolor crónico postoperatorio. Y dentro de los factores anestésicos, la anestesia general más que la regional, ya que los halogenados están más relacionados principalmente con el efecto de la cronificación y el uso de altas dosis de opioides. Por ejemplo, este trabajo me llamó mucho la atención, fue publicado en 2021 y habla del dolor persistente incisional en cirugía no cardíaca. Ellos incluyeron 14.831 pacientes con una cohorte y su hipótesis era que las variables demográficas del paciente y perioperatorias y las intervenciones del dolor perioperatorias influenciaban en el desarrollo del dolor quirúrgico persistente. Ellos encontraron 495 pacientes, o sea, el 3.3%, reportó dolor quirúrgico persistente incisional después de un año y el promedio estuvo entre 3.6 más menos 2.5 en la intensidad de dolor. Los factores, fíjense cuáles fueron. Género femenino, asiáticos, cirugía para fracturas, historia de tabaco, historia de dolor crónico. Me llamó también la atención que decía enfermedad coronaria, uso de insulina, bloqueos continuos de nervios periféricos, PCA con opioides, principalmente con opioides, y también la suspensión abrupta de AINES o COX-2 un día antes de la cirugía. Aquellos pacientes que venían tomando AINE o COX-2 y que lo suspendieron y que por alguna situación no se les proporcionó. Entonces, fueron factores de riesgo asociados principalmente a esto. Altas dosis de opioides en el perioperatorio han estado relacionados principalmente con la activación de la P38 en la microglia y la liberación de citoquinas como la interleuquina 1 beta. ¿Sí? Esta activación principalmente favorece la activación de los receptores NMDA y aumento en el contenido de la sustancia P y activación glial. Por lo tanto, pues una de las recomendaciones es el uso racional de opioides, ya que estas altas dosis principalmente favorecen la neuroinflamación y esta neuroinflamación puede favorecer la ruptura principalmente de la barrera, mejor dicho, la barrera hematoencefálica puede estar rota y esta neuroinflamación puede favorecer principalmente la liberación de esta interleuquina 1 beta que ya habíamos mencionado y por supuesto la activación de los receptores NMDA y los excitatorios. Ahora bien, ¿cómo vamos a prevenir? Bueno, los factores modificables pues son el índice de masa corporal, el dolor crónico previo, las dosis anestésicas altas de opioides. Esto se puede mediar dando anestesias balanceadas, analgesias multimodales, ¿no? Y usar técnicas de ahorro opioide y, por supuesto, técnicas regionales que ahora pues también están en boga, ¿no? Los factores no modificables pues van a ser los genéticos. Por otro lado, en el seguimiento también nosotros podemos prevenir el dolor crónico postoperatorio con las clínicas de transición de dolor, de 6 a 12 semanas después de la alta hospitalaria, intervenciones guiadas con anticipación y la reducción del uso de opioides, así como un tratamiento temprano y oportuno. La analgesia multimodal, como todos ya sabemos, bueno, pues es la base primordial justamente para el manejo, donde pues van a incluir diferentes estrategias y pues bueno, siguen promoviendo estas clínicas transicionales y cuidados en casa y monitoreo para la reducción de dolor. Dentro de la farmacoterapia para la prevención de dolor crónico, pues esta es una revisión sistemática que incluyó estudios prospectivos, ciegos autorizados, que utilizaron solamente fármacos intravenosos sistémicos, ¿sí? Se incluyeron 110 y el objetivo primario fue el reporte de cualquier tipo de dolor a los 3 meses o más después de la cirugía. ¿Qué encontraron? Bueno, encontraron que los corticoides pues no tienen un efecto en dolor crónico postoperatorio, la ketamina y la gabapentina tampoco tienen efecto en dolor crónico postoperatorio, y aquí lo ponen entre verde y amarillo porque la pregabalina, la lidocaína intravenosa, los AINES y los inhibidores de los COX-2 parece ser que estos sí disminuyen el dolor crónico postoperatorio, sin embargo, se necesitan un poco más de trabajos para confirmar principalmente estos resultados. Finalmente, en la editorial, ahí menciona que este metaanálisis no demuestra claramente que los fármacos no tienen valor preventivo, sino más bien que no es concluyente, a pesar de que un gran número de pacientes estuvieron expuestos a los tratamientos experimentales. Este es un problema principalmente relacionado en gran medida con la heterogeneidad y la información incompleta de los estudios que se incluyeron. Sin embargo, no hay que quitar de vista pues, que
que estos tres fármacos, pregabalina, gabapentina y antiinflamatorios no esteroideos, son principalmente los que van a tener un efecto principalmente preventivo del dolor crónico. Recientemente, este artículo fue publicado en este año, 2022, habla del efecto modulador inmunológico de los antiinflamatorios no esteroideos, y pues aquí se confirma que el uso de antiinflamatorios no esteroideos y COX-CIPS tienen beneficios demostrados en analgesia multimodal, ahorro opioide y mejora principalmente en los efectos de respuesta sistémica inmunológica. Estos ya son beneficios demostrados. La evidencia todavía insuficiente, pues es que la cicatrización de heridas se encuentra alterada, eso todavía hay evidencia suficiente, mayor riesgo de fuga anastomótica, también evidencia insuficiente, y alteración principalmente de la regeneración ósea. Entonces, todavía esto. Sin embargo, el efecto preemptive y el efecto preventive están demostrados con los COX-CIPS en revisiones metaanalíticas y revisiones sistemáticas. Y esto pues es muy fácil entenderlo porque generalmente los efectos de la COX en el desarrollo de la sensibilización central son muy importantes, ya que podemos tener una regulación a la alta central, como ya lo habíamos mencionado, por la interleuquina 1 beta, una regulación a la alta del sistema nervioso central que puede llegar a causar sensibilización central vía prostaglandinas, principalmente la prostaglandina 2, y puede metabolizar anandamida y 2 araquidonoglicerol, metabolitos que se unen a los receptores de prostaglandina. La ciclooxigenasa 2 va a oxidar a estos agentes pronociceptivos principalmente relacionados con las prostaglandinas, ¿sí? Y bueno, pues ya los efectos, por ejemplo, en el caso de parecoxib, en el caso de los COX-CIPS, pues es muy conocido, bueno, que pueden llegar a tener, que tienen un efecto principalmente en la señalización de la quinasa regulada por señales extracelular en la médula espinal, y que esto puede traer un efecto analgésico del inhibidor de la COX-2. Parecoxib sobre todo es útil antes de la incisión quirúrgica, o mejor dicho, de forma inicial, ya que en este trabajo, aunque fue en un modelo animal, que fueron ratas, que les hicieron una incisión quirúrgica en la pata trasera, se encontró que la hipersensibilidad al dolor se evaluó midiendo el umbral de abstinencia de la pata utilizando la prueba de von Frey. Y aquí encontraron que el pretratamiento con parecoxib atenuó notablemente la hipersensibilidad al dolor inducida por la incisión. Entonces aquí estamos hablando de un mecanismo preemptive, ¿no? Por otro lado, también ha atenuado la hiperalgesia, esto sobre todo en modelos también en humanos donde se les administra infusiones de remifentanilo. Aquí fueron 16 voluntarios sanos, donde se comparó ketorolaco, que es un AINE convencional o no específico, y parecoxib antes de una infusión de remifentanilo, que se dio a altas dosis de remifentanilo para ocasionar el fenómeno de hiperalgesia. Aquí se usaron principalmente pruebas cuantitativas sensoriales, mecánicas, eléctricas y de temperatura, y se demostró, como lo podemos ver en la gráfica, por la línea roja, que el parecoxib comparado principalmente con ketorolaco, que es esta línea azul, suprimió de forma significativa la hiperalgesia en voluntarios sanos. Entonces, parece ser que los inhibidores de la COX-2 selectivos tienen un mayor efecto tanto en la hiperalgesia como en la analgesia preventiva. Y esto también ha sido evaluado en este trabajo en 2016, que fue publicado, donde de 511 estudios se seleccionaron 39 estudios y en total 3.172 pacientes, de los cuales 12 ensayos prospectivos controlados y autorizados fueron de inhibidores de la COX-2. En total se incluyeron de estos trabajos 1.079 pacientes adultos, 537 recibieron COX-2 y 542 recibieron placebo. Aquí la administración preoperatoria de inhibidores de la COX-2 resultó en una reducción significativa de consumo de morfina a las 24 horas. 9 estudios, bajo riesgo de sesgo entre todos estos estudios, y se demostró pues un efecto preemptive y también se llegó a demostrar un efecto preventivo. Esto es principalmente. Ahora, por otro lado, también muchas veces nosotros colocamos bloqueos epidurales y muchas de las ocasiones no combinamos antiinflamatorios no esteroideos porque damos por hecho que ya el catéter epidural como tal da una analgesia adecuada. Sin embargo, es parte de esta analgesia multimodal y esta como tal, sobre todo en toracotomía, que sabemos que puede llegar a ocasionar
principalmente dolor crónico. Bueno, aquí se evaluó en 86 pacientes sometidos a cirugía torácica, fueron aleatorizados a 2 grupos y se utilizó una analgesia epidural controlada por el paciente, y aquí un grupo, la mitad del grupo recibió parecoxib y la otra placebo. Esto fue a las cada 12 horas durante 3 días, y se evaluó el dolor mediante EVA 2, 4, 8, 24, 48 y 72 horas después de la cirugía. Aquí las puntuaciones de dolor postoperatorio en reposo y al toser para el grupo de parecoxib fueron significativamente menores, y los efectos adversos fueron comparables entre los 2 grupos. Los niveles de cortisol fueron más altos en el grupo placebo, y la prevalencia de dolor crónico o dolor residual a los 3 meses fue del 25% de parecoxib y del 51.2% de placebo 3 meses después de la operación. Entonces, puede tener un efecto preventivo. Ya habíamos mencionado el efecto preventivo de los bloqueos y de los anestésicos locales. Dentro de los anestésicos locales, lidocaína ha demostrado, esto es una revisión sistemática y metaanalítica, nada más incluyeron 6 trabajos, pero la mayoría fueron 4 trabajos de mama, un trabajo de nefrectomía y uno de tiroides, donde se demostró claramente a favor de lidocaína. La lidocaína sistémica puede modificar principalmente la sensibilización central por reducción de estímulos nociceptivos debido a bloqueo de los canales de sodio, y también al antagonizar el receptor NMDA. Entonces parece ser prometedora la lidocaína, sobre todo en la prevención de dolor crónico postoperatorio. Finalmente, ya para terminar, los estudios que han evaluado también algunas otras estrategias regionales, por ejemplo, en cáncer de mama, pues ya dijimos lidocaína intravenosa, la infusión también continua de vía quirúrgica y el bloqueo paravertebral han demostrado, aunque por ahí salió apenas un artículo que estaba viendo que pues contradecía este resultado, ¿no? Habrá que ver un poco más de trabajos. En toracotomía, el epidural y el bloqueo paravertebral pueden reducir el dolor crónico postoperatorio. En cesárea, el TAP y la infusión continua de herida. En amputación, cirugía cardíaca y laparotomía, el epidural ha demostrado principalmente reducción o un efecto preventivo de dolor crónico postoperatorio, y en hernia inguinal, la infiltración de herida quirúrgica. Finalmente, las clínicas de dolor transicional son clínicas que actualmente se están promoviendo, sobre todo en Canadá, para seguir a aquellos pacientes con dolor quirúrgico persistente y que tengan algunas otras situaciones relacionadas principalmente con estrés emocional, depresión, consumo crónico de opioides, en fin, para poderlos detectar de forma temprana. Sin embargo, si nosotros no medimos lo que estamos haciendo a largo plazo, pues no vamos a saber realmente si estamos optimizando a los pacientes o realmente nuestras estrategias están funcionando. Y justamente la doctora Rocío Torres, que va a seguir a continuación, y una servidora, pues estamos en este proyecto de la Red Mexicana Pain-Out 2022-2024, donde estamos haciendo una evaluación longitudinal de los resultados reportados por los pacientes relacionados con dolor crónico y dolor neuropático persistente después de la cirugía y su impacto, pues, principalmente en la recuperación funcional. Nosotros estamos haciendo un seguimiento. Nosotros en el instituto ya actualmente contamos con una clínica transicional de dolor, donde por llamadas telefónicas detectamos a aquellos pacientes que persisten con dolor, los citamos al hospital, aplicamos cuestionarios, el breve inventario de dolor y el DN4. El DN4 lo completamos cuando los revisamos, y pues nos damos cuenta que algunos pacientes, por ejemplo en este cuadrito, tienen zonas anestésicas, aquí tienen zonas de alodinia, por ejemplo, pero esto estamos hablando de hiperalgesia primaria porque es fuera prácticamente de la herida quirúrgica. Estamos hablando de que estos pacientes pueden llegar a tener diversas características de dolor cuando hacemos la exploración. Nosotros buscamos tantos signos positivos, que son todos estos relacionados con el dolor neuropático, como signos negativos, relacionados con hipoestesia sensorial principalmente, ¿no? Y finalmente también hacemos una exploración y diagnóstico para poder caracterizar si mi paciente tiene solamente dolor somático crónico o tiene dolor neuropático, ¿no? A veces implementamos algún tratamiento con neuromoduladores dependiendo de las características del paciente. Nos hemos dado cuenta, bueno, pues que la hiperalgesia secundaria en el postoperatorio
pues son factores de riesgo para que el paciente cronifique, y la hiperalgesia secundaria se refiere principalmente a que la hiperalgesia primaria generalmente se localiza 2 a 3 centímetros por fuera de la herida quirúrgica, pero la hiperalgesia secundaria se encuentra por fuera y muchas veces se acompaña de estas sensaciones anormales. Esas sensaciones anormales son las que nosotros estamos aprendiendo a marcar para poder detectar si tiene zonas que alternen con hiperalgesia, alodimia o zonas anestésicas. Y esto es digamos que el primer alerta para pensar que estamos ante una hiperalgesia secundaria, donde ya hay transformaciones tempranas del sistema nervioso central. Esto pues ya ha sido reportado internacionalmente, donde los pacientes pueden cursar, como ya les mencionaba, con hiperalgesia, dolor espontáneo, hipoestesia, y que esta hiperalgesia secundaria nos permite detectar si el paciente tiene dolor crónico posquirúrgico. Hasta el momento, de 530 pacientes que lleva el Instituto Nacional recolectados en el postquirúrgico, hemos detectado solamente 29 pacientes que han persistido con dolor persistente. Estamos hablando más o menos de un 6%, de un 5.8 a un 6%. Y estos pacientes pues están siendo seguidos de forma temprana, se les da un tratamiento temprano para ver si estas intervenciones pueden llegar a reducir el dolor crónico postoperatorio. Finalmente, pues los gabapentinoides ya sabemos que son off-label para dolor postoperatorio y que en este estudio pues ha demostrado una mayor riesgo que beneficios, con una reducción de náusea y vómito postoperatorio, reducción en la intensidad del dolor no tan significativa, pero actualmente lo único que mencionan aquí es que no se recomienda de uso rutinario. No parecen prevenir el dolor crónico postoperatorio, aparentemente, pero sí lo que sí deben afectar es la incidencia o presencia de dolor neuropático, que esto todavía no ha sido tan analizado y no existen tantos trabajos. Entonces, ¿en quiénes sí estaría indicado un gabapentinoide? Pues en dolor neuropático crónico, en dolor agudo postoperatorio descontrolado con componente neuropático. Por ejemplo, tenemos pacientes con toracotomía o mastectomía que tienen periodos irruptivos de dolor, relacionados principalmente con la lesión o la sección neuronal, o bien que tienen hiperalgesia secundaria aguda, que los detectamos de forma temprana o que los detectamos también en la clínica transicional de dolor. Entonces, ¿en quiénes está indicado? Pues finalmente en toda esta población. ¿Y en quiénes estaría contraindicado? Pues en aquellos pacientes que usen opioides neuroaxiales, que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, insuficiencia renal crónico-terminal, el paciente geriátrico, alteraciones cognitivas y de sueño. Generalmente estas son, digamos que las contraindicaciones. Finalmente, en conclusión, el dolor crónico postoperatorio tiene una incidencia del 10 al 50% a nivel global. El tratamiento del dolor crónico postoperatorio debe ser multimodal, tomando en cuenta los factores individuales de cada paciente. Las cirugías que más se relacionan con dolor crónico postoperatorio con componente neuropático pues son amputación, toracotomía, mastectomía, roplastia de rodilla, cesárea y hernioplastías. El uso de AINI, COX-2, lidocaína intravenosa y pregabalina reducen el desarrollo de dolor crónico postoperatorio, pues sin embargo se requieren pues más estudios. La prevención de dolor crónico postoperatorio pues debe comenzar desde el preoperatorio y detectarse de forma oportuna con al menos un seguimiento de 3 meses posterior a la cirugía. La analgesia regional parece ser que tiene un papel significativo en la prevención del dolor crónico postoperatorio, sin embargo, pues se requieren aún mucho más estudios para confirmar estos datos. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Les dejo aquí el código QR para que puedan visitar nuestra página de PainUp y ahí también dejo mi correo electrónico por si quisieran escribir. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctora Garduño, por esta estupenda plática. Antes de darle la palabra a la doctora Torres y de presentarle, les comento que en el chat, con que pongan su nombre, ya que hay algunas computadoras o celulares que no tienen nombre para poder hacer sus preguntas en viva voz. Si no, no las hagan por escrito, simplemente en el chat pongan su nombre y les daremos la palabra para que hagan las preguntas. También al final les vamos a dar el link donde pueden ustedes ver esta plática que se está grabando en este momento, y esta va a ser hablar a la sociedad médica al 55 52 46 5000 y la extensión es 4909.
Lo único que tienen que hacer es dar su correo electrónico y por este mismo método les vamos a mandar el link para que puedan ver esta plática. Van a tener una semana para poderla revisar. Para darle continuidad al tema de hoy, tengo el gusto de presentarles a la doctora Rocío Torres Méndez, gente de nuestra casa, orgullosamente. Ella es médico cirujano, anestesióloga y especialista en clínica del dolor y cuidados paliativos. Es jefa de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Ángeles Lomas, miembro de la Sociedad Internacional del Estudio del Dolor, miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y miembro de la SOMEAL de la Sociedad Médica Ángeles Lomas. La doctora Torres nos va a abordar cómo evitar la transición de dolor agudo a dolor crónico, beneficios de la analgesia preventiva, técnicas de analgesia preventiva y los fármacos recomendados. Doctora Torres, gracias por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Vamos a dar continuidad para optimizar los tiempos. Pues en conjunto con la doctora Ana Garduño decidimos dividir el tema y bueno, a mí me toca hablar sobre la transición de la evidencia actual e identificar algunas técnicas de analgesia, que ya la doctora Garduño habló de algunas, y hablaremos dentro de esto de la analgesia multimodal, los opioides y algunos adyuvantes. Como se ha comentado, el dolor persistente o dolor crónico postoperatorio tiene factores de riesgo, tanto preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Si nuestro objetivo es controlar estos factores de riesgo, debemos de conocerlos y trabajarlos en el momento oportuno donde los estamos identificando. Dentro de los preoperatorios, entre varios, podemos ver que si el paciente llega con más de un mes de evolución de dolor no controlado, es un factor importante, sobre todo aquellos pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas que van a ser sometidos a una cirugía grande. Este paciente es de alto riesgo. Si es repetida la cirugía, y miren ustedes, si son pacientes catastrofizantes. Entonces, habitualmente tenemos cuidado los anestesiólogos y los cirujanos de que desde que va a llegar al paciente lo empezamos a preparar. Sin embargo, a veces nos ganan situaciones como estas, como la vulnerabilidad psicológica, y es uno de los puntos que debemos de considerar, además de manejar con cuidado el trauma quirúrgico, de una buena técnica anestésica y analgésica transoperatoria y en el posoperatorio inmediato, y obviamente el dolor después de la cirugía también hay que hacer mucho énfasis en los puntos que vamos a trabajar. Si queremos hablar de la preventiva, de la analgesia preventiva, donde el énfasis está en manejar el fenómeno fisiopatológico, que es el proceso sensorial alterado, no llegar a una hiperexcitabilidad central no controlada, pues debemos de modificar estos factores, y entre esos, pues la catastrofización. ¿Qué es esto? La definición es que se caracteriza por la tendencia a magnificar el valor amenazante de los estímulos de dolor y donde el paciente se siente indefenso, además por una incapacidad de inhibir los pensamientos que están relacionados antes, durante y después del encuentro doloroso. ¿Cuántos de nuestros pacientes llegan con este temor? Y los debemos identificar, porque si no, nos estamos sometiendo a un riesgo de no ver un punto que nos puede generar muchos problemas al paciente y a nosotros. En este estudio, donde se sugirió a los cirujanos, a los ortopedistas, que evaluaran el riesgo de catastrofización de sus pacientes, que es un cuestionario que comprende 3 dimensiones. Una que es rumiación, que es la preocupación constante de sus pensamientos relacionados al dolor, qué tanto magnifican, exageran la situación y qué expectativas tienen acerca del dolor, y la desesperación frente a situaciones dolorosas. Este cuestionario se dice que si tienen menos de 20 puntos, el riesgo es leve. Entre 20 y 29 es alto, y mayor de 30 ya es exagerado, ya es severo. Entonces hay que conocerlo. Aquí se los presento.
Es una escala que consta de 13 preguntas, donde cada uno de los ítems los podemos evaluar del número 1 al 5. El paciente tiene que contestar si nunca, rara vez, algunas veces, muchas veces o siempre tiene alguno de estos pensamientos. Y miren ustedes, yo hice una escala para uno de los pacientes y con muy poquitos pensamientos aparentemente de riesgo. Miren ustedes, me salió una escala de 29, o sea, este paciente tiene mucho temor a tener dolor. Y obviamente esta es la escala donde muchos de los estudios se están respaldando acerca de cómo vamos a prevenir, qué tanto riesgo tiene el paciente de llegar a un dolor crónico, aunque la cirugía sea perfecta, aunque el esquema de analgesia sea perfecta, ya nos puede generar mayor demanda de analgésicos por tiempo y por dosis. Entonces hay que conocerlo. En este estudio, los ortopedistas fueron los médicos que tuvieron que identificar a los pacientes que tenían riesgo de cronificación por catastrofización. Sin embargo, resulta que los ortopedistas y sus médicos tratantes no pudieron medir explícitamente, no pudieron identificar a través de este cuestionario los puntos de riesgo, debido a que pues no están bien capacitados, les falta dedicarse a más tiempo, a pesar de que se les informó de cómo deberían de utilizarlo, pero a veces el médico en el consultorio tiene que ver otras situaciones como explicarle al paciente el tipo de cirugía, el tipo de analgesia, etcétera, pero no siempre estamos familiarizados con estos cuestionarios. Sin embargo, el personal que realizó por otra parte el cuestionario pudo identificarlo. Se dice que un paciente que tiene más de 16 puntos tiene más probabilidades de no tener un alivio adecuado en dolor postoperatorio, y en general de todas las cirugías que se realizan, hasta un 35% de pacientes tienen más de 16 puntos. ¿De cuáles cirugías estamos hablando? Ya la doctora Garduño explicó de las cirugías que más frecuentemente hacen dolor crónico postoperatorio, pero muchas cursan con más de cierto porcentaje de dolor, y en esta imagen yo les presento algunas que son más frecuentemente intensas, por ejemplo, algunas cirugías obstétricas, ortopedia, o cirugía general, neurocirugía, columna, tórax, etcétera, son de las que más intensidades de dolor tienen y por lo tanto son las que más han reportado dolor crónico, aparentemente. Antes de iniciar un tratamiento, no debemos de olvidar nunca la historia clínica, como decíamos, los antecedentes y también la exploración neurológica, entre otras, porque resulta que si ya nos vamos a los pacientes que ya tienen dolor crónico postoperatorio, y los vemos ya en una clínica del dolor, resulta que tienen más de una comorbilidad que los llevó a dolor crónico, no nada más la cirugía, sino algún otro antecedente. Y muchas veces esta comorbilidad con dolor no tratado se sumó a la lesión quirúrgica. Entonces, los antecedentes son muy, muy importantes. Antes de llegar a hacer un tratamiento, incluso el dolor neuropático, que es uno de los más temidos en el postoperatorio, hay que evaluar no nada más el riesgo, sino a veces ya la presencia de esto. Para tratar el dolor debemos de conocer si se trata de un dolor nociceptivo o de un dolor neuropático, o se va empalmando y se va presentando. Como hemos visto, el dolor neuropático no se presenta en el primer día del postoperatorio. Habitualmente, el dolor neuropático ya es una enfermedad nueva, ya es un síndrome nuevo que aparece después de 3 meses de la lesión. Sin embargo, los datos iniciales de alodinia, disestesias, parestesias, que es dolor que viene del sistema nervioso, no se están hablando de que esto ya se puede empezar a cronificar, y hay que tratarlo desde el principio para que no llegue a quedar como una enfermedad secundaria.
Los esquemas multimodales para el manejo del dolor postoperatorio van a depender del tipo de cirugía. Si es una cirugía menor, habitualmente en un esquema sencillo de analgesia multimodal y fármacos, independientemente de la técnica anestésica, va a ser suficiente en el postoperatorio inmediato. Ahora que estamos viendo Pain Out, vemos que varios de los pacientes con cirugías pequeñas, incluso solo con paracetamol, están bien en el postoperatorio inmediato y todavía una semana o más no están necesitando mayores analgésicos. Sin embargo, cuando se trata de cirugías mayores, de más trauma, pues obviamente la analgesia con mucha frecuencia tiene que tener mayores dosis y por más tiempo. Cuando nosotros debemos de dar opioides, siempre se recomienda que debemos de prevenir la náusea y el vómito, el estreñimiento y tener mucho cuidado con la sedación, para lo cual requerimos de titular de opioides. No podemos hablar de que una dosis estricta por kilo de peso va a ser la que va a requerir cada uno de los pacientes, porque hay otras situaciones que pueden hacer que el paciente requiera menor o mayor dosis. Entonces, siempre las dosis pueden ser variables. En este artículo que les estamos presentando, que fue el año 2020, el año de la prevención del dolor para la Asociación Internacional de Dolor, ellos mencionan, enfatizan que los fármacos son medidas preventivas dependiendo del mecanismo de acción y los procesos excitatorios espinales que van a inhibir, así como sus propiedades inflamatorias que van a modular los mediadores del dolor, así como las células inmunes periféricas y además las células gliales centrales. Quiere decir que si nosotros no atacamos desde la periferia hasta nivel central, estamos arriesgándonos a que este paciente tenga dolor crónico. ¿Y cuáles son los fármacos que se recomiendan? Pues la mayoría de los que ya conocemos, desde los analgésicos desinflamatorios, los esteroides, cada uno de estos tienen un cierto valor. Los anestésicos locales, administrados por diferentes técnicas, desde una infiltración local hasta diferentes técnicas de nervios, de bloqueos regionales, etcétera, son muy importantes considerarlos en cada cirugía. Sin embargo, también hay algunos estudios que han comparado la analgesia regional contra la analgesia intravenosa, y algunos también estudios nos muestran que no siempre es concluyente los resultados. Sin embargo, ha caído más peso sobre que los anestésicos locales por vía de bloqueos tienen una mayor calidad de analgesia en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, yo quisiera mencionarles esto, que hemos visto en la práctica clínica. Ustedes pueden tener un paciente con un bloqueo maravilloso, pero si no dan una continuidad en una analgesia cuando retiran el efecto del anestésico local en el bloqueo, si no continúan una analgesia que se va destetando poco a poco, el paciente de sentir lo mínimo de dolor o a veces nada, y de repente le quitan el bloqueo y siente mucho dolor, aquí todavía hay una inflamación importante. Aquí debe de tener el paciente una analgesia continua y poco a poco irla disminuyendo. Cuando no hacemos esto, el paciente regresa a experimentar el dolor y eso va a hacer que se perpetúe y definitivamente pues toda la analgesia preventiva se puede ir al suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos la analgesia multimodal. En este artículo, que bien concluye que la relevancia clínica está poco clara acerca de varios fármacos en general de los que hemos hablado, pregabalina, ketamina, gabapentinoides, esteroides, definitivamente dicen ellos, pues los estudios son insuficientes, sí no son concluyentes, pero nos falta todavía abordar más finezas, como son tipos de cirugías. ¿Por qué? Pues porque las dosis, el tipo de cirugía, el tipo de seguimientos siguen siendo
factores que no hemos tenido concluyentes en cada uno de los estudios. Por ejemplo, he visto estudios donde hablan de todo tipo de cirugías y no todo el tipo de cirugías es igual para cada esquema de analgesia. Entonces, el momento, el método de medición de los resultados, pero no solo eso, aunque en estos estudios muchas veces nos explican los métodos de evaluación de dolor, nosotros en la práctica clínica no siempre estamos teniendo un adecuado método de evaluación de dolor y esto es algo que debemos de estar trabajando en la práctica clínica porque seguido pasa que los médicos al no saber evaluar el dolor estamos confundidos acerca de la respuesta en las técnicas analgésicas e incluso en la credibilidad que se le da al paciente para la existencia o no e intensidad de dolor. Entonces, todo esto se concluye aquí donde no nada más son los fármacos y las dosis, sino también cómo medir el dolor. En este estudio, donde se habla de la hiperalgesia y la sensibilidad que hay en el sistema nervioso central por un procedimiento quirúrgico que se hace en las toracotomías, se evalúa qué tanto dolor tiene en los pacientes aproximadamente a los 3 y 6 meses tratados con pregabalina sola, 150 miligramos cada 12 horas, con o sin ketamina. Esta combinación les demostró que hay una reducción de la prevalencia del dolor a los 3 meses, solamente cuando el paciente fue mejor cuando el paciente tenía una combinación con ketamina. Si bien los efectos adversos de los gabapentinoides se hacen presentes en la mayoría de los pacientes, aquellos mencionan que solamente mencionan diplopia leve con estas dosis. Yo quiero que ustedes lo pongan en su experiencia, lo piensen y digan, a ver, ¿cuántos de nosotros toleraríamos 300 miligramos de pregabalina sin tener efectos adversos? Por supuesto que una toracotomía, pues no es cualquier cirugía. El 50% de los pacientes tiene dolor severo y un alto porcentaje, incluso hasta el 50% llega a tener dolor neuropático crónico. Entonces, es importante considerar que las dosis no siempre pueden ser igual para todos los pacientes. Este grupo de pacientes tuvo este esquema de analgesia, además de tener la morfina y el paracetamol. No incluyeron aquí los analgésicos desinflamatorios por el tipo de cirugía. Sin embargo, ya se ha demostrado en otros estudios que los AINES son muy importantes para disminuir tanto la intensidad de dolor como la perpetuación del mismo. En este estudio, como en muchos otros, hay que estar evaluando el dolor en la herida quirúrgica postoperatorio y se hace a través de un filamento de von Frey con esta maquinita que ellos utilizan, que es aparentemente un detector de dolor. Es una fibra táctil donde se estimula lo más periférico posible a la herida quirúrgica y centímetro a centímetro nos vamos acercando. Y aquí se habla de la presencia de dolor a nivel periférico y también el dolor que se encuentra, pues obviamente en la herida quirúrgica. Conforme van pasando los días, este tipo de dolor va disminuyendo, tanto en intensidad como el halo de dolor va disminuyendo. Y estos son los resultados que les había comentado, que aproximadamente a los 6 meses, con pacientes que recibieron ketamina, pues se supone que aquí reportan ellos un 0% de prevalencia de dolor. Por lo tanto, la ketamina es la que más se ha asociado con disminución de la prevalencia de dolor postoperatorio, sobre todo en cirugías donde aparece el dolor neuropático. Hablando de los opioides,
que está siendo un problema mundial muy importante y hay una opiofobia terrible. Hasta los pacientes nos dicen, doctora, no quiero saber nada de opioides. Pues hay mucho que hacer. En este estudio, en este reporte, nos dicen que entre el 2020 y 2021, 75,000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides y un cuarto de estos casos tuvo que ver con opioides recetados. Entonces es un problema donde la anestesia perioperatoria y la medicina de dolor tiene que hacer conciencia y ver cómo vamos a trabajar y participar en esto. Ellos dicen que las tasas de prescripción de opioides en el postoperatorio son muy variables. Así dicen ellos, imagínense, hasta 7% de pacientes mayores de 65 años que tienen una cirugía menor, les dan hasta 1 año opioides. Y al contrario, 3% de cirugías grandes, torácicas, pélvicas, etcétera, que son cirugías muy dolorosas, solamente reciben una receta en 90 días. Así están los rangos de reportes. También dicen, en 6 meses, después de una artroplastía, hasta el 10% de una cirugía tiene opioides y de cadera 6%. Son rangos muy amplios. Esto no nada más es por la cirugía. Hay que considerar que conforme pasa el tiempo en determinado tipo de cirugías, el paciente además tiene nuevos dolores crónicos. Esto lo vemos en la consulta de clínica del dolor. Un paciente que operan de una rodilla y que no tiene una adecuada rehabilitación, al rato ya le duele la cadera o al rato ya le duele la columna o a alguna otra área. Entonces, es importante también incluir estos problemas. Ellos dicen, es importante que se reconozca que el uso de persistente de opioides no es sinónimo del trastorno de uso de opioides, que es la definición de adicción. Se necesitan aún más investigaciones para caracterizar la prevalencia del trastorno de uso de opioides. Entonces, no podemos satanizar siempre a los opioides. Nosotros hacemos bloqueos, vemos técnicas de analgesia muy importantes, sin embargo, a veces el paciente se sigue quejando de dolor. Yo le digo al cirujano, es importante interaccionar entre cirugía y anestesia y dolor porque el cirujano es el que más sabe sobre la técnica quirúrgica y a veces el cirujano nos dice, esto le va a doler bastante y esto quiere decir que puede requerir más analgesia por más tiempo y no precisamente que el paciente sea adicto. En este artículo nos hacen recomendaciones para el uso de opioides en el perioperatorio. Dicen, primero identifica desde antes de la cirugía el riesgo de abuso. 2, ve qué comorbilidades pueden incrementar el dolor o cuáles comorbilidades pueden hacer que tengas más efectos adversos. Establece expectativas. No le podemos decir al paciente, no vas a tener nada de dolor. ¿Por qué? Porque una analgesia incompleta es inconsistente con una recuperación normal. Y entonces también el paciente va a demandarnos más analgesia y va a tener incertidumbre y miedo por los resultados. También hay que coordinar las transiciones de atención. Si el paciente trae opioides en forma crónica, es bueno que se consulte o se trabaje con el médico prescriptor habitual, porque si nos olvidamos, se suspenden los opioides, etcétera, podemos tener más problemas. Es recomendable que no haya varios prescriptores de opioides, sobre todo. Eso es mayor riesgo para la adicción o para persistencia de opioides. Recomiendan que haya integración de los especialistas de dolor o en adicciones cuando el paciente lo necesita y también que hay que reducir los opioides en forma progresiva en el posoperatorio, obviamente conforme el paciente lo vaya necesitando. Aquí estamos hablando por lo regular de cirugías grandes, sin embargo, no es lo único, la rehabilitación y algunas otras técnicas de analgesia deben de ir a la par cuando es necesario
porque esto también ayuda a disminuir el dolor postoperatorio y la persistencia del mismo. En este estudio, donde se habla de la persistencia de opioides, en un estudio que se hizo en Australia, en este hospital se tomaron todos los tipos de pacientes quirúrgicos que recibían opioides. Y ellos dicen, bueno, se habla de que hay un problema de mayor utilización de opioides, vamos a ver nosotros cómo lo estamos manejando. Y entonces, de 1,000 pacientes que incluyeron, de los que eran vírgenes a opioides previos, solamente 104 fueron elegibles, y de estos, ellos dicen que al alta, hasta 2 días, 41% de pacientes recibieron opioides. Consecutivamente fue descendiendo el porcentaje cuando 33.9% de pacientes lo tuvieron a los 2 meses, 1.8% a los 6 meses, que esto ya es en forma crónica, y 1.3% recibió ocasionalmente alguna receta durante 6 meses. Con esto ellos concluyen que en general, en todos los tipos de cirugía, ellos tienen una tasa baja de persistencia de opioides y que el dolor postquirúrgico no es un factor importante para el uso de opioides. Ellos aquí mencionan en el primer recuadro los tipos de cirugía y dolor en los cuales fue necesario mantener los opioides en forma crónica, y esto concuerda con los riesgos de dolor crónico postoperatorio en una tablita de tipo de cirugías que les presentamos. Entonces, estos son resultados de ellos, pero bueno, ¿qué hemos visto nosotros? Yo les quiero mostrar aquí algunos de los casos que hemos visto. Hemos publicado una serie de más de 14 casos donde tenemos dolor por fracturas costales, en dolor por trauma, donde no nada más las costillas son las que duelen, pero en estos casos la experiencia que hemos tenido es que a estas costillas les bloqueamos los nervios intercostales, aparte de fijarlas, a veces hemos fijado 20 costillas. Entonces, este tipo de pacientes, al momento de bloquearles, pero no con un anestésico local, porque imagínense, bloqueamos, ponemos un catéter que puede tener riesgo de infección, que no alcanzamos las metámeras para controlar todo el dolor, y además las dosis de los fármacos habitualmente no alcanzarían este tipo de dolor. Entonces, lo que hacemos es bloqueo con radiofrecuencia, donde por mínimo 3 meses bloqueamos la conducción de cada uno de estos nervios, y el paciente, cuando se fija o cuando tiene una terapia de rehabilitación en el postoperatorio, tiene una evolución muy favorable. Incluso este caso de este piloto instructor, a los 3 días de que salió del hospital ya estaba con su moto y dando clases. ¿De qué habla? El señor estaba solamente con paracetamol. ¿De qué nos está hablando? Que a pesar de que hubo dolor muscular y algunos otros tipos de dolor por el trauma, los bloqueos pueden ayudarnos, pero pues no nos fuimos con él con un catéter. ¿Por qué? Pues el riesgo era mayor. En otros casos, cuando no controlamos el dolor postoperatorio, las consecuencias pueden ser graves. Este es el caso de una paciente que tuvo una enfermedad de Castleman, un tumor retroperitoneal. En el MD Anderson se lo quitaron, pero le dejaron una lesión del plexo lumbar importante con un dolor neuropático que lo tuvo durante 6 meses. Aquí les muestro la pierna de la paciente donde no podía recibir el tacto o sentir el roce de su ropa porque tenía mucho dolor. A pesar de la analgesia multimodal, la paciente estaba con efectos adversos importantes, como se ha reportado,
y también no toleraba un pelito que le tocara porque gritaba de dolor a pesar de dosis importantes. Esa paciente para el dolor neuropático le tuvimos que poner un neuroestimulador y con eso ya no requirió nada de analgésicos. Entonces, el sufrimiento de ella fue innecesario por más de 6 meses. Esto es lo que nos lleva cuando no tratamos adecuadamente el dolor. Sin embargo, seguimos haciendo investigaciones en todo el mundo acerca de que pues hay investigaciones sobre nuevos mecanismos de acción sobre los mismos medicamentos, cómo se combinan los analgésicos y los mecanismos también se van combinando y potencializan o mejoran la analgesia. Nuevas técnicas de analgesia regional, cada vez más los anestesiólogos están muy comprometidos en nuevas técnicas de analgesia. Los cirujanos ya empiezan a hacer bloqueos en el transoperatorio también, analgesias preventivas. Se habla mucho de las terapias para el dolor sin opioides, mucho es con los bloqueos, pero no hay que satanizar los opioides, hay que usarlos con cuidado. También se habla de modificadores de la enfermedad para prevenir el dolor postoperatorio. Y aquí encontré acerca de un fármaco en investigación que se supone que inhibe la transcripción a nivel de médula espinal y ganglio de la raíz dorsal. Sin embargo, esto está en investigación y son muchos millones de dólares que se han invertido en esto. ¿Por qué? Porque es un problema grave lo que tenemos. En conclusión, la transición del dolor agudo a crónico es un proceso muy complejo que involucra múltiples mecanismos a diferentes niveles. La modificación de la sensibilización con una adecuada analgesia va a tener un impacto a largo plazo, siempre y cuando se haga en forma multimodal. Minimizar el uso persistente de opioides no depende exclusivamente del uso de opioides en el posoperatorio. La analgesia multimodal y los bloqueos tienen una evidencia limitada para reducir de forma consistente el riesgo de dolor crónico postoperatorio. La prevención individualizada, solo en aquellos pacientes de alto riesgo de cronificación, puede incrementar el éxito de las medidas preventivas. Hay nuevas investigaciones, lo sabemos, pero también debemos prevenir abordando los factores de riesgo hasta donde esté en nuestras manos. Pues por este tiempo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Torres, por esta extraordinaria plática. Si tenemos todavía algunos minutos, por si alguien quiere hacer su pregunta, les comenté que lo pusieran en el chat, simplemente su apellido para darles la voz para que lo puedan hacer su pregunta. Nuevamente les exhorto que esta plática está grabada. Por lo anterior, simplemente tienen que hablar a la Sociedad Médica del Ángeles Lomas al 55 52 46 5000. Hay dos extensiones, que es la 4909, que es la de nuestra licenciada Xochitl Mancha, o con la señorita Jiménez a la extensión 5983. Simplemente dan su correo electrónico y les mandamos el enlace, que va a tener 8 días para que puedan revisar esta plática por si hay algunas cosas. Hay mucha información que nos dio la doctora Garduño y la doctora Torres. Yo creo que vale la pena volverla a revisar. Tenemos 8 días para que la guarden y creo que les sirve de referente para su práctica cotidiana. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o déjeme ver si hay alguien que ha levantado la manita para preguntar. Más. No, no veo ninguna pregunta. Doctora Garduño o doctora Torres, quien quiera tomar la palabra para dar las conclusiones, con todo gusto. Yo tengo una pregunta, Ana. Oye, en una de tus diapositivas pusiste que los gabapentinoides estaban contraindicados cuando los pacientes tienen opioides neuroaxiales, también en el paciente geriátrico,
y algunas alteraciones cognitivas. ¿Podrías comentarnos un poquito más al respecto? Porque tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, una bomba de infusión de morfina con algunos otros fármacos para dolor crónico y que en forma crónica les ponemos intratecal opioides y a veces clonidina, etcétera. Pero pues estos pacientes tienen dolor crónico y la mayoría de veces un dolor neuropático, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos contraindicarlos? No te escucho. Tienes tu micrófono. Tienes micrófono, Ana. Perdón, ya me escucho ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Estas recomendaciones están basadas en 2 artículos publicados en Anesthesiology en el año 2019 y 2020. ¿Sí? En el 2020 sale esta serie de más de 241 estudios que incluyeron más de 24,000 pacientes, donde esto es en el contexto perioperatorio, ¿sí? Recordar que no estamos hablando de pacientes crónicos, es en el contexto perioperatorio. En el año 2016, recordando un poquito la ASA, la ASRA y la APS, hicieron una recomendación global que dijeron que era los gabapentinoides para todos, ¿sí? En todas las cirugías se daba como analgesia preemptive y se daba 2 horas antes del procedimiento quirúrgico, se les daban gabapentinoides a los pacientes. Esa era una recomendación en ese año. En 2019 empezaron a salir trabajos donde dijeron que no podía ser para todos, porque habían tenido casos de pacientes que tenían síndrome de apnea obstructiva del sueño, más el opioide, ¿sí? Estamos hablando de analgesia con opioides, más la pregabalina, con alteraciones principalmente cognitivas y con alteraciones principalmente basadas en este sentido y sobre todo también con depresión respiratoria. Todo esto es en el contexto perioperatorio y basado en esa recomendación que hicieron en 2016. En 2020 hacen una revisión sistemática mucho mayor, pues donde ya incluyeron todos estos trabajos que ya mencioné, donde mencionan que hay un ahorro opioide muy discreto, es decir, que con gabapentinoide el ahorro más o menos en las primeras 4 horas es de -10, en las 8 horas es de -6 y así se va bajando subsecuentemente. Y que también había varios efectos adversos como diplopia, mareo, principalmente depresión respiratoria, y justamente es asociado a analgesia intravenosa con opioides. Entonces, el algoritmo que yo puse al final era en quienes está recomendado. Actualmente ya la recomendación no es para todos, sino la recomendación tiene que ser individualizada. ¿En quiénes está recomendado? En aquellos pacientes que ya tienen dolor neuropático o dolor crónico y que ya lo vienen usando, esos pacientes lo pueden usar, por supuesto, en el perioperatorio. Los pacientes también que pueden seguirlo usando son aquellos que tienen hiperalgesia en el perioperatorio, hiperalgesia secundaria, o aquellos pacientes que tienen dolor descontrolado o bien que vienen utilizando opioides crónicamente, pero en un contexto crónico, ¿sí? Estamos hablando de un contexto crónico. Entonces, en el perioperatorio, al final del día, se hacen recomendaciones solamente para tomar principalmente o individualizar a los pacientes y tener precauciones justamente con esta población, que estamos hablando de síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes con uso crónico de opioides, todos los pacientes que yo coloqué ahí, ¿no? Entonces, en esas poblaciones es individualizar el caso. No quiero decir con esto que están contraindicados, sino que hay una contraindicación relativa, sobre todo en el perioperatorio, en el sentido de que en algún momento en 2016 se dijo que los gabapentinoides eran para todos, y pues no es así, ¿no? Al final del día ya tiene sus indicaciones y se siguen haciendo estudios porque lo que sí se conoce hasta el momento pues es que no previenen el dolor crónico posoperatorio, pero podrían tener un impacto en el dolor crónico posoperatorio con dolor neuropático, en el dolor neuropático persistente, ¿no? En este contexto. Por eso es que a lo mejor
no se entendió porque ya lo dije como muy rápido, pero más bien es en base a todos estos antecedentes. Doctora, le doy la palabra a la doctora Marilú Hernández, si quiere prender su micrófono para hacer su pregunta, por favor. Doctora Marilú Hernández, ¿quiere hacer su pregunta? Si me hace favor, abrir su micrófono y su video. Podemos ir mientras contestando, mientras... Le damos la palabra al doctor Daniel Hernández si quiere formular su pregunta, si quiere abrir su micrófono y su... Para hacer su pregunta, por favor, doctor Daniel Hernández. Hola, buenas noches. Mi pregunta es si el tratamiento multimodal se refiere al uso de la escalera analgésica de la OMS. Y tengo otra pregunta, si la radiobloqueo con radiofrecuencia está indicado en pacientes pediátricos. Gracias. ¿Quieres comentar, Ana, lo de la analgesia de la OMS? ¿Sí? Ok. Y yo hablo luego de Sí, esto. la analgesia multimodal se refiere principalmente a que teóricamente nosotros tenemos 4 pasos de la nocicepción, que sería principalmente la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. En el dolor posoperatorio, nosotros echamos a andar pues, prácticamente todos estos mecanismos nociceptivos que pueden tener un mejor efecto analgésico cuando se utilizan diferentes blancos terapéuticos. En este sentido, por ejemplo, en la transducción, que es cuando un estímulo químico, térmico o mecánico se convierte principalmente en un estímulo neuronal o nervioso para la transmisión. Ese mecanismo se llama transducción. Ahí principalmente actúan los antiinflamatorios no esteroideos y los anestésicos locales. Posteriormente tenemos la transmisión, que es la transmisión neuronal, que principalmente va a llevar la comunicación al asta dorsal de la médula espinal y donde ahí van a actuar principalmente los anestésicos locales o bien aquellos bloqueos regionales o neuroaxiales como el epidural, ¿no? Que lo llegamos nosotros a usar en el posoperatorio en algunos pacientes. Por otro lado, otro mecanismo es la modulación. Tenemos modulación ascendente y modulación descendente. Dentro de la modulación descendente es como la respuesta que da el sistema nervioso y esta modulación principalmente se refiere a las vías endógenas, principalmente relacionadas con las vías endógenas opioides, o bien la vía vaniloide, la vía de serotonina y noradrenalina, que son vías serotoninérgicas principalmente relacionadas con la respuesta a la atenuación del dolor. Estas vías normalmente en todos los humanos existen, ¿no? O sea, cuando nosotros nos pegamos, por ejemplo, en algún sitio, pues generalmente nuestras vías endógenas responden a ese dolor y lo mitigan o lo reducen, ¿no? En este sentido, para un dolor postquirúrgico no es suficiente esa respuesta que da como tal nuestro organismo, sino se requiere el apoyo de otros fármacos como los opioides, como el paracetamol que actúa a ese nivel, como por ejemplo los alfa-2 agonistas, la ketamina, en fin, que tienen un efecto principalmente a nivel de la modulación. Y por otro lado tenemos la percepción. La percepción es algo que ya decía la doctora Rocío Torres, que es con respecto a la catastrofización, a ver cómo interpreta el dolor o la situación el paciente una vez que se somete a un procedimiento quirúrgico. Sabemos que la forma de enfrentar un procedimiento quirúrgico va a ser distinta de paciente en paciente y obviamente la forma de responder pues también, ¿no? Entonces muchas veces el hablar con el paciente, el entrevistarnos con él, el explicarles puede atenuar y puede disminuir hasta el consumo de analgésicos en el posoperatorio y ese es otro blanco terapéutico, digámoslo así. Entonces estos 4 pasos de la nocicepción son parte de esta analgesia multimodal
que al final lo que, digamos, trabajar por distintos mecanismos, pero al mismo tiempo también reducir efectos adversos de los opioides. Por ejemplo, en Estados Unidos la primera línea de manejo para la analgesia posoperatoria pues es el opioide. Actualmente con la crisis opioide pues están emergiendo todas estas técnicas que actúan en diferentes sitios justamente para reducir el consumo de opioides y por lo tanto los efectos adversos y por lo tanto la persistencia de uso crónico de opioides después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, la escalera de la OMS es otra estrategia que surgió más o menos en los años 80, 81, principalmente como una respuesta ante el paciente con dolor oncológico, ¿sí? Esta escalera de la OMS sabemos que tiene pues 3 hasta 4 escalones. El primer escalón principalmente va a estar considerado los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol cuando consideramos un dolor leve a moderado, ¿sí? Principalmente leve, un EVA por debajo de 3. En el caso, por ejemplo, del segundo escalón de la escalera analgésica, vamos a tener lo mismo, ¿no? Paracetamol, antiinflamatorios, pero ahí vamos a agregar principalmente opioides. ¿Y cuáles opioides? Doctora Garduño, nos quedan 2 minutitos de transmisión, si puede ser un poquito más cortita, por favor. Sí, claro. Y en el tercer paso tenemos opioides fuertes. Entonces, es parte de la analgesia también multimodal, pero en realidad lo que estamos hablando en general es que es la combinación de varios fármacos justamente para inhibir todos estos procesos de la dosicepción que pues ya expliqué, ¿no? Entonces, la escalera analgésica sí se puede aplicar a esta analgesia multimodal, sin embargo, aquí en esta escalera analgésica también se incluyen los adyuvantes y por supuesto algunos neuromoduladores, en fin, pero pues sí es parte de. Sin embargo, es nada más repasar un poquito estos conceptos de la nocicepción, que son los pasos que se deben bloquear, sobre todo en dolor postoperatorio. Gracias. Yo quisiera comentar rápidamente, los bloqueos con radiofrecuencia, nosotros los estuvimos utilizando en estos casos que les comenté de fracturas porque no hay una adecuada analgesia para este tipo de pacientes y nosotros los empezamos a hacer en el hospital y luego publicamos obviamente en adultos. Nunca hemos hecho uno en pacientes pediátricos, no es algo que esté publicado y de lo que se haya hablado, sin embargo apenas empiezan a salir algunas publicaciones al respecto, pero en adulto. No conozco nada acerca de la parte pediátrica. Pues no me queda más que agradecer a la doctora Garduño, a la doctora Torres, lo generoso que han sido con nosotros al transmitir todos sus conocimientos. 1:30 no fue suficiente para abordarlo. Pues los invitamos a que contacten a estas 2 grandes médicos de este hospital y del Hospital de la Nutrición. Si hay algo que puedan hacerle alguna pregunta directamente a ellas, estoy seguro que van a dar la contestación. A nombre de la Sociedad Médica Ángeles Lomas, de los laboratorios Pfizer, les agradezco que hayan asistido a este simposio. Ya les comenté que quedó grabado por completo esta transmisión y lo pueden solicitar a la Sociedad Médica Ángeles Lomas al 55 52 46 5000 a la extensión 4909 con la licenciada Xochitl Mancha o con la señorita Jimena a la extensión 5983. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias por la invitación. Gracias a todas. Gracias, amiga. Gracias, doctor Cheruá. Gracias. Gracias a ustedes, brillantes, como siempre. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.